hablamos de inmigración. Y hablamos de la importancia que tiene la inmigración en el desarrollo de los pueblos. La inmigración no es algo nuevo, la inmigración es algo que desde el principio de los siglos, desde el principio de los siglos, el desarrollo de los pueblos ha estado ligado directamente a la inmigración. O sea, aunque el tema de la inmigración es bastante o activamente debatido en los Estados Unidos, es también poco entendido, y gran parte del pensamiento convencional y de la retórica política que sobre él se basan muchas veces son mitos que más que hechos, y vamos a hablar de los mitos que se crean en contra de los inmigrantes para que la gente entienda lo que es la inmigración y lo que benefician directamente a los países donde las personas emigran. Estados Unidos es y ha sido durante mucho tiempo una sociedad pluralista que incluye grandes comunidades de inmigrantes. Sin embargo, la inmigración es un tema activamente debatido, pero pocamente entendido. Y gran parte del pensamiento convencional y la retórica política sobre este tema se basan en mitos más que en hechos. Por estas razones, las políticas migratorias y las estrategias para facilitar la aculturación, el proceso psicológico de asimilación a una nueva cultura, suelen resultar ineficaces. A continuación, vamos a explicar algunos de los conceptos erróneos más comunes con respecto a la inmigración y los inmigrantes. Número 1, los inmigrantes no quieren aprender inglés. Estados Unidos alberga más migrantes internacionales que cualquier otro país, superando los 4 países que le siguen: Alemania, Arabia Saudita, Rusia y el Reino Unido. Combinados, según datos del 2020 de la División de Población de las Naciones Unidas, mientras que la población de Estados Unidos representa alrededor del 5% de la población mundial total, cerca del 20% de todos los migrantes globales residen allí. Un número abrumador de estos inmigrantes están aprendiendo inglés a pesar de la percepción pública de lo contrario. Los inmigrantes y sus hijos aprenden inglés hoy al mismo ritmo que los italianos, alemanes y europeos del este que emigraron a principios del siglo XIX. Según los datos del censo de los Estados Unidos, los inmigrantes adultos informan tener mejores habilidades en el idioma inglés cuanto más tiempo han vivido en los Estados Unidos. Del año 2009 al año 2019, el porcentaje de personas que hablaban inglés muy bien aumentó del 57% al 62% entre los inmigrantes de primera generación. Contrariamente a la creencia popular de que los inmigrantes se mudan a Estados Unidos, tienen una educación mínima, muchos de ellos tienen una muy buena educación. En los últimos 5 años, el 48% de los inmigrantes que llegaron a Estados Unidos han sido clasificados como altamente clasificados, es decir, tienen una licenciatura o un posgrado, en comparación solo con el 33% de los nacidos en Estados Unidos que tienen una licenciatura o un título superior. Bueno, es bastante importante aprender mucho inglés. Más alto, y también el nivel de educación que están teniendo estos inmigrantes es muchas veces mucho más alto que lo que tienen los nativos directamente de los Estados Unidos. Sí, me alegra escuchar ahí que independientemente de, hay muchos migrantes que se han preocupado por aprender inglés porque eso le ayuda. Claro, a la inserción en la economía. Y no solamente eso, vemos también que quizás la misma situación que se ponen los inmigrantes a ir a otro país que no es el de ellos, tal vez a enfrentarse a duros retos en contra del idioma, en contra de la gente, hace que ellos se desarrollen mucho más que los nativos. Regularmente la inmigración es algo increíble, sobre todo en los Estados Unidos, y eso crea mucho el odio de muchos nativos que quizás no consiguen el éxito que consiguen los inmigrantes. Es normal ver en los Estados Unidos personas que tienen 3, 4, 5 años y ya son millonarios. Claro. O sea, en poco tiempo porque tienen el ánimo de triunfar que quizás no lo tienen los mismos norteamericanos. Efectivamente. Así es. Además, la búsqueda de educación superior es valorada y fomentada en las comunidades de inmigrantes, en particular las que llegaron de sociedades colectivistas, que son comunes en los países del sur de Asia. Los inmigrantes de estos lugares tienden a priorizar la virtud del proceso de aprendizaje y la alegría de alcanzar un hito educativo. Eso no significa que los inmigrantes altamente educados puedan deslizarse fácilmente hacia trabajos bien remunerados. Muchos de ellos se encuentran trabajando en trabajos de baja categoría que no requieren un título, y el subempleo entre los inmigrantes altamente educados sigue siendo un problema clave en Estados Unidos en la actualidad. Durante décadas, los estudios de aculturación han resaltado la importancia de que los inmigrantes adopten la cultura estadounidense. Los legisladores, terapeutas y educadores que ofrecen servicios a los inmigrantes se adhirieron a una comprensión limitada de la aculturación, que animaba a los inmigrantes a adaptarse a su país de acogida, alejándolo de la cultura de sus países de origen. Luego, en 1987, el psicólogo John Berry propuso un modelo de aculturación que esbozaba nuevas estrategias. Según Berry, los inmigrantes deben esforzarse por conservar elementos de su identidad cultural y original,
Al mismo tiempo, adoptar una nueva identidad cultural que se incorpore a la cultura y los valores estadounidenses. Hoy en día, el modelo de Barry es el más utilizado para entender la aculturación. Sin embargo, aunque el modelo reconoce que las estrategias de aculturación pueden evolucionar con el tiempo, no tienen en cuenta la forma emergente de inmigración transnacional para que los inmigrantes mantengan fuertes lazos con su país de origen. Los avances tecnológicos han hecho que sea mucho más fácil para los inmigrantes mantener lazos con su cultura original. También hay ciudades, vecindarios y pueblos en Estados Unidos donde las comunidades de inmigrantes son la mayoría demográfica. Lugares como Hialeah, Florida, donde los cubanos y los cubanoamericanos representan el 73% de la población, y partes del área metropolitana de Detroit, que tienen un número creciente de inmigrantes indios. Para los inmigrantes que viven en estas islas de inmigrantes, hay menos obligación de pasar por un proceso transformador de aculturación, ya sea americanizando los nombres extranjeros o no enseñando a los niños el idioma de su país de origen. Y aunque parezca increíble, hay una tabla que dice que mientras más inmigrantes hay en una ciudad, hay más ingresos para todo el mundo. Claro. Y en las áreas metropolitanas y los condados con más inmigrantes, los ingresos de casi todas las personas son mayores que en aquellas con menos inmigrantes, según este reporte. Esta correlación no implica necesariamente una relación de causa-efecto, porque podría suceder que los lugares con mayores ingresos atraigan más inmigrantes y no lo opuesto. Sin embargo, los autores del estudio creen que es la presencia de inmigrantes la que influye en los ingresos por varios motivos, entre ellos que las áreas metropolitanas, que han tenido un aumento relativamente grande de población inmigrante y de diversidad lingüística, luego ha registrado aumentos de salarios mejores del promedio, según estudios de la Universidad de California y de la Universidad Bocconi en Milán, que cita el Instituto George Bush. Y vamos a ver cómo impacta los salarios a los nacidos, cómo impactan los salarios de los inmigrantes, a aquellos nacidos en los Estados Unidos, que muchas veces son las quejas que ellos tienen. Estudios de referencia han demostrado que la presencia de más inmigrantes en las ciudades se traduce en mejores salarios para la mayoría de los grupos de trabajadores. En las metrópolis, o sea, en las grandes ciudades con tasas altas de inmigrantes poco calificados, se han registrado descensos ligeros en los salarios de los nacidos en los Estados Unidos que no completaron una enseñanza secundaria, que según el estudio representan menos del 5% de la mano de obra, pero aumentos de los salarios de los nacidos en Estados Unidos en los grupos de trabajadores con niveles de educación superior, dice este informe. O sea, lo que pasa es que al llegar la inmigración, al llegar personas de menos recursos, eso hace que las clases pobres y las clases medias puedan concentrarse en contratar a esas personas para hacer trabajo que ellos hacían y ellos dedicarse a estudiar para mejorar sus vidas y conseguir mejores salarios. Efectivamente, y lo que es más, las ciudades que tienen una gran afluencia repentina de trabajadores inmigrantes no suelen registrar caídas de los salarios de los nativos menos cualificados, dice el estudio, citando como ejemplo la llegada de más de 100,000 cubanos en el área de Miami durante el éxodo de Mariel de 1980, que no tuvo efectos duraderos en los ingresos de los nativos. También se comprueba lo contrario. Las ciudades donde, por ejemplo, por restricciones a la inmigración, o sea, donde más se restringe la inmigración, se registra un descenso desproporcionado de los inmigrantes, nos muestran mejorías en los salarios de los nacidos en los Estados Unidos con pocas calificaciones. O sea, que no haya inmigrantes indocumentados en un estado no garantiza que los nativos que estén poco preparados van a ganar mejor dinero. Efectivamente. Estos datos tienen explicaciones simples. Los inmigrantes poco cualificados que llegaron recientemente a Estados Unidos generalmente hacen trabajos diferentes a la mayoría de nativos. El flujo de inmigrantes atrae inversiones de negocios que también benefician a los nacidos en Estados Unidos, y los inmigrantes apoyan los negocios locales también como consumidores, detalla el informe. Un informe de la Fundación Nacional para la Política Estadounidense, publicado recientemente por CNN, refuerza la idea de que la inmigración no le quita empleo a los estadounidenses. Su investigación señala que examinó los mercados laborales donde se empleaban más trabajadores extranjeros temporales antes de la pandemia del COVID y descubrió que la caída de las admisiones del programa H2B, que es el programa para trabajadores no calificados, no impulsó las oportunidades de mercado laboral para aquellos trabajadores estadounidenses, sino que todo lo contrario, las empeoró. Y el Centro de Investigación Pew, por su parte, estimó en 2017 que con la generación de baby boomers a punto de jubilarse en masa, Estados Unidos necesitaría un flujo constante de inmigrantes para mantener su fuerza laboral
en crecimiento durante las próximas 2 décadas. Y eso es lo que hace fuerte a los Estados Unidos, o sea, esa renovación de la fuerza laboral que tiene completamente por esta creciente migración que tiene. Y vamos a ver cómo son los ingresos de los inmigrantes. Los inmigrantes ganan menos que los nacidos en los Estados Unidos. En el año 2019, por ejemplo, el ingreso medio entre las 100 mayores metrópolis, las 100 mayores ciudades, fue de un 11% menor para los extranjeros que para los nativos, según el estudio del Instituto George Bush, y se cifró en $65,000. Sin embargo, lo cierto es que la media no es representativa, ya que los ingresos varían tremendamente entre las áreas metropolitanas. En el 2020, por ejemplo, fueron de una media por hogar de $136,000 en el área de San José, California, a uno de $31,000 y en McAllen, Texas. Las ciudades con porcentajes altos de inmigrantes son más innovadoras que otras y la contribución de las personas no nacidas en Estados Unidos es alta. Los inmigrantes, por ejemplo, inventan nuevos productos y reciben patentes en tasas mayores que los nativos. El 27% de los estudiantes de maestrías y doctorados en el área de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas son extranjeros con visas temporales. Lo que es más, los inmigrantes representan un 14% de la población de la metrópolis, pero ocupan el 23% de puestos en el área de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Otro dato importante es que las empresas fundadas por inmigrantes constituyen más del 40% de todas las nuevas compañías o startups de los principales centros tecnológicos del país. O sea, eso es muy importante porque la innovación que traen los inmigrantes muchas veces, porque ellos no pueden trabajar por otras compañías por impedimentos que tienen, ya sea del idioma, ya sea porque no tienen papeles, hacen que los inmigrantes creen nuevos negocios y contraten más personas y comiencen a mover la economía. A la innovación hay que sumarle el espíritu empresarial de los inmigrantes. Los inmigrantes representan entre el 22 y el 25% de todos los dueños de negocios privados de las grandes ciudades de los Estados Unidos, cuando no llegan a ser el 15% de la población, según el Consejo Estadounidense de Migración. De hecho, es un 30% más probable que creen un negocio que los nacidos en los Estados Unidos, según un economista de la Universidad de California en Santa Cruz, citando este informe. Y sus empresas tienen más probabilidades de convertirse en exportadoras que otras, según el economista de la Universidad de Harvard. Y un informe de 2020 de la Oficina Nacional de Investigación Económica ya brindada estadísticas en ese sentido, los investigadores revisaron más de 1 millón de nuevas empresas que se formaron entre 2005 y 2010 y concluyeron que el doble de inmigrantes que de estadounidenses nativos iniciaron empresas, lo que a su vez generó empleo. El aporte de los inmigrantes se refleja en algunas áreas, en particular como la biotecnología y los servicios básicos. En esta categoría, el 36% de todas las empresas de servicios de alojamiento y alimentación son de propiedad de inmigrantes, así como el 31% de todas las empresas de servicios de cuidado personal. En el área de los trabajos esenciales, los inmigrantes cubren millones de puestos de trabajos esenciales que probablemente quedarían sin poder llenarse si no estuvieran en áreas como la salud, la industria manufacturera, la tecnología y la construcción. Por ejemplo, en el área de la salud, en áreas como Nueva York, en el área este de los Estados Unidos y en la mayoría de los Estados Unidos, la gran cantidad de médicos y enfermeras son extranjeros y son de Filipinas, sobre todo las enfermeras de diferentes países. O sea, la inmigración ha creado el movimiento y han logrado hacer lo que es Estados Unidos en este momento. En el área de la salud, disculpa, en el área de la salud yo me he dado cuenta que las enfermeras son qué sé yo, un 80% tal vez latinas. Sí. Latinas no, Filipinas. Ajá. Filipinas, la gran mayoría son filipinos y hay una gran parte latina y después también hay de las diferentes razas, pero la gran mayoría pertenece a Asia. Y también si vemos que más del 31% de los negocios que se crean nuevamente en los Estados Unidos son de hispanos, o sea, son de inmigrantes, es algo bastante significativo. Los latinos se encargan más de los trabajos pesados como construcción. Exactamente, entonces eso beneficia directamente a la población en general porque le permite a esas personas que ellos están pagando por esos servicios dedicarse a otro trabajo que le deje más dinero. Efectivamente. De hecho, en septiembre del año pasado, mientras que el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, enviaba a un avión con inmigrantes venezolanos a Martha's Vineyard, dueños de negocios de Florida explicaban sus dificultades para encontrar empleados. Estados Unidos tenía ese mes 11,2 millones de vacantes de empleo según la Oficina de Estadísticas Laborales. Wow, Sí. demasiado. Efectivamente. Es muy
es muy importante que Ron DeSantis se dé cuenta del daño que él va a hacer. Que le está haciendo al Estado, que le está haciendo a las empresas y al Estado. 11,2 millones de vacantes de empleo cuando hay gente loca por trabajar. Sí, sí, y para que usted tenga un ejemplo, la inmigración incrementa, el Producto Interno Bruto por persona y la productividad. Un aumento de un punto porcentual del porcentaje de la inmigración en la población adulta hace subir el Producto Interno Bruto por persona en las comunidades avanzadas hasta un 2%. Ya ustedes o sea, que cuando ellos entran, además de consumir, además de crear nuevos empleos, benefician a la economía con su trabajo. Efectivamente. Y bueno, señores, ya hemos llegado a la parte final de nuestro programa, agradeciéndole a todos ustedes por su sintonía. Y si es la primera vez que usted lo escucha, sabe que puede encontrarnos en todas nuestras plataformas digitales. Estamos en Facebook e Instagram como @El Poder Migratorio Radio y @UCIANDR. En YouTube nos encontramos como El Poder Migratorio Radio y en TikTok como UCIANDR. Así, también recuerde compartir, dejar su like y suscribirse para que no se pierdan nada del contenido que tenemos preparado para ustedes. Y pues será hasta mañana una próxima entrega. Bye, bye.